Parte número 151 de Puertas Dimensionales. Volvemos con el Padre Pío. Y aún nos queda por presentar. Y nos seguiremos sorprendiendo cada día más. Y vaya cosas que hace el diablo para engañar a la gente. Vamos a empezar. Vamos a ver el primero de los artículos de hoy, que tiene que ver con el Padre Pío. 5 principios del Padre Pío que te pueden ayudar a enfrentar el coronavirus. Era una noticia del 16 de abril del 2020. Estábamos prácticamente al inicio del tema de COVID. Pues también resulta que podía servir para ayudarnos con el coronavirus. Qué cosas, ¿eh? Y vais a ver qué interesante lo que llega a decir. El Padre Pío de Pietrelcina, un santo que sobrevivió a la gripe española, una pandemia devastadora a principios del siglo XX, dejó algunos principios inspiradores para llevar una vida virtuosa y que pueden ayudar a enfrentar la actual crisis por el coronavirus. Estos 5 principios, recopilados por el National Catholic Register, provienen de los extractos de una carta enviada por el Padre Pío en 1917 a una de sus hijas espirituales, Antonieta Bona, y que se pueden resumir con el dicho que a menudo él repetía: ora, espera y no te preocupes. Interesante, ¿eh? Como antesala a revelarle los principios, el Padre Pío le pide a Antonieta, Cartas 3, página 833, no tengas miedo de ningún daño futuro que te pueda suceder en este mundo, porque tal vez no te suceda en absoluto, pero en cualquier caso, si te viniera encima, Dios te daría la fuerza para soportarlo. Si Dios te permite caminar sobre las aguas tormentosas de la adversidad, no dudes, no tengas miedo, Dios está contigo, ten valor y te será facilitado. ¿Veis alguna cosa falsa aquí? ¿Verdad que no? Es un consejo precioso, ¿eh? Fijaos una vez más y iremos viendo cómo se mezcla lo que es totalmente bueno con lo que ya no es tan bueno. Luego, San Pío le comparte los 5 principios. 1. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Romanos 8:28. 2. Dios es nuestro Padre. 3. Cuando les envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Lucas 22:35. 4. Eternidad. Y 5. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gálatas 6:14. El Register explica que estos principios son buenos para cualquier ocasión, pero también se puede ver su valor cuando se vive una situación de pandemia. Por ejemplo, el artículo señala que al afirmar la verdad de que Dios es nuestro Padre, trae el consuelo de estar bajo el cuidado de su amorosa providencia y protección, y que incluso si pasamos por situaciones difíciles, Él está con nosotros. ¿Cuánta verdad en todas estas palabras, eh? Sin lugar a dudas. Mirad ahora este otro. Era el 13 de agosto de 2020 y se celebraban los 110 años de la primera misa del Padre Pío. Los frailes capuchinos de Pietrelcina recordarán el 14 de agosto los 110 años de la primera misa que celebró el Padre Pío. Por ello, se celebrará una Eucaristía solemne a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa María de los Ángeles para recordar la primera misa que celebró San Pío en esta misma iglesia de Pietrelcina el 14 de agosto de 1910, 4 días después de ser ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Previamente se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario y al finalizar la misa se bendecirán y distribuirán los raffiuoli, que es un tradicional pan dulce que se suele distribuir en los matrimonios. En este caso, este dulce simboliza la unión de Cristo con la Iglesia. Curioso. Por su parte, los frailes capuchinos de Pietrelcina destacaron que Padre Pío no se cansaba nunca de exhortar y de advertir a todos para participar asiduamente a la celebración eucarística. Fijaos, antes hemos visto lo bueno, lo que decía que estaba tan bien, y ahora vemos que, claro, ¿él qué va a hacer? Con lo que cree, pues llevarlos a la Eucaristía y que asiduamente participen de ella, o sea, el tema de la misa. Los efectos saludables que se producen en el alma de quienes participan en la misa son admirables.
se obtiene el arrepentimiento y el perdón de los pecados, por participar en la misa. Disminuye el castigo temporal por los pecados. Vaya. Debilita el imperio de Satanás y el furor de la concupiscencia. Fortalece los lazos de incorporación a Cristo, protege de los peligros y las desgracias, acorta la duración del purgatorio, procura un mayor grado de gloria en el cielo, dijo Padre Pío. Pues aquí sí que vale la pena decir que todo es mentira, todo. ¿Os dais cuenta cómo se mezcla una cosa con otra? El Papa Francisco visitó la tierra natal de Padre Pío el 17 de marzo de 2018 y señaló que Padre Pío fue un humilde hermano capuchino que ha asombrado al mundo con una vida dedicada a la oración y a la escucha paciente de sus hermanos, sobre cuyos sufrimientos derramaba como bálsamo la caridad de Cristo. Padre Pío se sumergió de lleno en la oración, qué interesante, de lleno en la oración, para adherirse cada vez mejor a los diseños divinos. Y a través de la celebración de la Santa Misa, que constituía el corazón de cada jornada suya y la plenitud de su espiritualidad, alcanzó un elevado nivel de unión con el Señor, advirtió entonces el Papa Francisco. Sí, diseños divinos. ¿Adherirse mejor a los diseños divinos? ¿Qué diseños divinos? ¿Será el tema de los estigmas o es a qué? En fin, la verdad es que ¿cómo esto nos va a llevar en verdad a Cristo? Imposible, porque es toda una doctrina falsa de arriba abajo con todo lo que ha dicho. Y el 9 de mayo de 2021 aparecía esto. Un día como hoy se publicó el primer artículo periodístico sobre el Padre Pío, y aquí lo veis, el recorte del primer artículo. Y miracolo di un cappuccino. Pues mirad qué nos dice. Un día como hoy, el 9 de mayo de 1919, se publicó en el diario italiano Giornale d'Italia el primer artículo periodístico sobre el Padre Pío de Pietrelcina, el cual podrá ser leído en su totalidad en este artículo. El artículo de 25 líneas, titulado «Los milagros de un capuchino en San Giovanni Rotondo», fue encontrado por Francesco Bosco, periodista digital de Padre Pío TV, en un recorte extraído de la segunda página del diario. Ya veis, Padre Pío TV, televisión. La noticia llegó a la oficina editorial el 6 de mayo de 1919. El artículo fue enviado desde San Giovanni Rotondo y atrajo la atención de otros periodistas que a su vez publicaron noticias sensacionalistas que despertaron ecos en la mayor parte del mundo, cuenta Bosco. O sea, que corrió esto, El periodista explica que pasados 8 meses del 20 de septiembre de 1918, tiempo en el que el Padre Pío empezaba a hacerse famoso por el fenómeno de los estigmas, el flujo de peregrinos y los informes noticiosos también empezaron a cubrir otros hechos relacionados al santo que aún no habían sido difundidos. Atención, se habló de milagros, de bilocación, de perfume, de clarividencia. Lo del perfume aún no lo habíamos visto, ¿verdad? Pues también de perfume. Esto nos recuerda a esas famosas apariciones de la Virgen con olor a florecillas también. De hecho, son precisamente estos fenómenos los que despertaron la mayor atención de la gente, considerando los estigmas como algo ya adquirido, casi como una premisa de aquellos intereses en constante evolución y posible implicación personal. Con la gente era normal que la prensa y los periodistas subieran al gargano, añadió Bosco. Así se puede leer el artículo completo del Giornale d'Italia. Los fenómenos extraordinarios que se manifiestan en la persona de un humilde capuchino son objeto de comentarios vivos e interesantes. El Padre Pío de Pietrelcina hizo su primera aparición en nuestro país rodeado del halo de santidad, y desde su aparición la gente tenía signos de gran veneración por él. Su vida como penitente, su ministerio ejercido con gran sacrificio, sus maravillas hacen del convento un destino de peregrinación abarrotada. Muchos y variados son los hechos milagrosos atribuidos al santo: el espíritu profético, el don de la clarividencia, la ubicuidad, el éxtasis. Pero si estos hechos pueden limitar lo escéptico, la generalidad admite un fenómeno visible para todos: el fenómeno de los estigmas,
Apareció en ambas manos, pies y costados. Mientras que por un lado están las personas pequeñas y atraídas al convento para visitar al santo, por el otro están las personas educadas y el clero que mantienen una reserva rigurosa como un acto de juicio fidedigno de la Iglesia. Estas eran las palabras que escribieron en ese artículo. Y mirad, porque nos vuelven a hablar de clarividencia, ubicuidad, pero también éxtasis. Sí, otra cosa más a añadir, éxtasis. Y ya veremos más adelante qué le pasaba en todo esto. Pero es que aún veremos otras cosas que aún sorprenderán mucho más. Pero ya veis que esto, ¿qué hizo? Primero, claro, era penitente. Y ya sabéis que en el catolicismo, para ser santo, sobre todo, la penitencia es algo muy marcado. Con lo cual, ya tenía una forma de transmitir lo que es el Evangelio en plan católico. Y todo esto para ellos es signo de santidad. Y encima, cómo no, los hechos milagrosos. En fin, pero hay algo que marca la pauta siempre, los estigmas. Porque ante los estigmas nadie podía decir que no. Esa es la cuestión. Una vez más, los engaños de Satanás a través de ¿qué? Los sentidos. En este caso, la vista, evidentemente. Tacto incluso podría ser. Bueno, pues mirad esto otro también. Pasa un año más y los frailes capuchinos de Pietrelcina celebran los 111 años de la primera misa del Padre Pío. Esto era el año pasado, el 14 de agosto de 2021. Y vamos a ver algo distinto aquí. Como se recuerda en el sitio web de la parroquia de Santa María de los Ángeles, en esta iglesia el Padre Pío, además de celebrar su primera misa, también tuvo largos momentos de oración e intimidad con Dios, éxtasis al pie del altar y el fenómeno místico de la fusión de los corazones. Todo eso, ya lo veis, en ese lugar. ¿Éxtasis dónde? Al pie del altar. Y luego, ya lo sabéis, lo de los corazones. El mismo Padre Pío describía aquel fenómeno con estas palabras: el corazón de Jesús y el mío ya no eran dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua que se pierde en el mar. Vaya, qué efectos, ¿eh? Qué efectos produjo eso en él. ¿Y qué sucede? Pues que el Papa visita el 17 de marzo de 2018 y ya lo vimos, lo que dijo, pero aquí añadimos algo que en el otro lugar no terminaba de salir. Padre Pío se sumergió de lleno en la oración para adherirse cada vez mejor a los diseños divinos y a través de la celebración de la Santa Misa, que constituía el corazón de cada jornada suya y la plenitud de su espiritualidad, alcanzó un elevado nivel de unión con el Señor, advirtió entonces el Papa Francisco. O sea que a raíz de todo esto, sobre todo a través de la celebración de la misa, era ese nivel de unión máximo con el Señor. En fin, que por tanto, quien viera lo que le pasaba a él en su vida, lo que era capaz de hacer, o no, porque a veces eran cosas que directamente, lógicamente lo hacía un demonio, o a saber cuántos, haciéndose pasar por él en otro lugar, o haciendo ver a la gente que estaba allí, y teniendo esa clarividencia, sabiendo ya los pecados de antemano del que se iba a confesar. Bueno, pues todas estas revelaciones, que evidentemente es de demonios a él, mira por dónde, si a esto añades los estigmas, ¿quién se negaba a decir que esto era cierto? Y así se dio un buen golpe del catolicismo en esos momentos tan difíciles de la Primera Guerra Mundial, en definitiva, aproximadamente. Esto debería hacernos pensar mucho, porque en un contexto de conflicto bélico, ya unos años antes, y la guerra, y después todo como quedó, fue un referente espiritual milagroso. ¿Y la gente qué iba a hacer? Pues si no se desentendía completamente sin querer saber nada, lo más fácil es que cayeran en este engaño.
Y no engaño porque no pasara de verdad estas cosas que él hacía o decía. No, engaño porque es proveniente de Satanás, no de Dios. Aún veremos más cosas sobre el Padre Pío, y vaya cosas que veremos, porque no dejará de sorprendernos lo que Satanás hizo a través de este hombre, y potenciado por el Papa Juan Pablo II y especialmente por este Papa, el actual, porque realmente cuando ves a qué nivel lo están poniendo, ya hace pensar y mucho. Padre Pío, televisión incluso. Esto no es cosa de poca monta. Esto está para cocer algo. Iremos viendo más cosas al respecto. Maranata 2031. No nos dejemos engañar por falsos milagros y milagreros. Dios os bendiga.